Vamos a presentarles una cápsula. Y esta cápsula es complementaria por cierto, a los webinars de ATM, particularmente en el segundo, a la mirada funcional. Vamos a hablar de los músculos. Y cuando hablamos de función, hablamos de movimiento. Y cuando hablamos de movimiento, hablamos de músculos. Los músculos son los que aportan la energía y el movimiento en este sistema masticatorio, eh, que es un sistema mecánico y que requiere de energía para que ocurran los movimientos. Y creo que es muy importante saber cómo funcionan los músculos, pero más que cómo funciona, cómo están constituidos para entender que ellos pueden, por un lado, ser asiento de dolor propiamente tal, primario, y por otro lado está toda esta eh, posibilidad de adaptarse a la función a la cual son sometidos. ¿De qué depende eso? Bueno, del tipo de fibra que tenga, depende de qué ambiente lo rodee, cuál sea el sujeto, el huésped, dónde están estos músculos. Es distinto un braquia a un dólico, evidentemente bien. La conformación muscular de un dólico facial, y todos lo sabemos, por biotipo es completamente distinto a un braquia. Por lo tanto, la función que realizan y la carga que representan a esta musculatura es claramente diferente. Y por lo tanto, los invito a conocer. ¿De qué se trata? ¿Por qué algunos pacientes hacen dolor? ¿Por qué algunos disfuncionan y otros no? Entonces, la fisiología de la musculatura estriada, de la cual están compuestos nuestros músculos masticadores, nos puede dar algunas respuestas. Permítanme compartir pantalla de manera de que pueda yo hacerles la presentación y seguir ahí en ese recuadro para explicarles cómo veo yo esto. Porque los hemos invitado a una nueva normalidad, a mirar la articulación desde una nueva normalidad. ¿Y qué es? Que básicamente es el sujeto, no la musculatura, sino el sujeto como entidad biopsicosocial, la que lleva a esa musculatura a una determinada estado, que puede ser de dolor o puede ser de adaptabilidad, y concurre en nuestro paciente en una época de la vida, en un momento particular, por alguna razón. Y si es porque no puede abrir la boca, porque le duele al abrir la boca, nuestra función es entender qué es lo que causa esa hipomovilidad dolorosa además. Ahora, podría ser que esté asentado en un dolor de tipo miógeno, una mialgia, o una artralgia, o un problema articular, o además problemas de dolores referidos, porque los músculos son asiento de dolores referidos. Y claramente vamos entonces a entender que lo que vamos a hacer es examinar un paciente en ese momento y el músculo puede o no estar adaptado a lo que ese organismo, esa persona le hizo hacer con toda su realidad biopsicosocial. Entonces, no nos importa sino llegar al punto de saber cómo se ha adaptado, cómo los tejidos, en este caso el músculo, se han adaptado a lo que su función, sus necesidades le pidieron. Y por eso es que esta mirada funcional tiene que ver con eso. ¿De qué manera los tejidos están preparados para aceptar la demanda funcional? Ni siquiera la sobrecarga, la demanda funcional. Y hay elementos genéticos que predisponen a una mejor adaptación, hay elementos locales, estructurales, la conformación del tipo de fibra muscular que pueden adaptarse mejor en unos casos que en el otro, hay conformaciones estructurales, biotipos que tienen un tipo de músculo y otras otros, de manera de que la capacidad de adaptarse depende fundamentalmente de eso.
de lo que vamos a hablar ahora, de qué rol juegan los músculos en la práctica diaria nuestra de todos los días. En cualquier área de la estomatología, todos nuestros pacientes, en cualquiera sea la especialidad que nos desarrollemos, tienen músculos y por lo tanto debiéramos saber, recordar algunas cosas de las ciencias básicas, recordar que la musculatura funciona a la par con todo un sistema que es neuromuscular, vale decir, todo aquello que nosotros procesamos, lo procesamos aquí, en el sistema nervioso central, a través de vías aferentes y eferentes. Y los músculos propiamente tal tienen una riquísima red de mecanorreceptores. Ya lo vamos a ver porque de eso se trata, que transmiten esta información hacia los centros superiores, pasando por la médula espinal, donde sin duda hay núcleos que determinan si voy a tener un reflejo monosináptico o polisináptico, que tiene un resultado bien diferente. Por ejemplo, veamos este reflejo polisináptico. ¿Qué significa? Bueno, que hay más de una sinapsis, evidentemente, pero ¿en qué se traduce? Aquí lo que tenemos es que está la piel, el vaso sanguíneo, el músculo, que es el que nos provoca en este momento, que tiene un receptor, un mecanorreceptor, recibió una información. Esa información va a través de la médula a los centros superiores, pero se encuentra con una interneurona. Y esa interneurona objeta, dice que no a la información que le llega y por lo tanto ahí a nivel del ganglio radicular dorsal se interrumpe la información a los centros superiores y viene una información muy diferente. Eso es un reflejo polisináptico. Cuando el reflejo es monosináptico, que es el que veíamos aquí en la diapositiva 1, claramente lo que sea que ocurre llega a los centros superiores y se traduce. Es el típico estímulo en la rodilla y que es el reflejo monosináptico directo. Es el típico reflejo que vemos que voy a acercar mi mano al fuego sin darme cuenta y rápidamente lo saco. Reflejos directos, monosinápticos. Reflejos polisinápticos que tienen la intervención de una interneurona. ¿Dónde vemos eso? Bueno, el reflejo miotático del massétero. ¿Qué es lo que es el reflejo miotático del dedo? Es una sola aferencia y eferencia. Vale decir, es monosináptico. Traten ustedes de abrirle la boca a un paciente en forma enérgica. No van a poder. No van a poder independiente de la fuerza que usen. Entre paréntesis, es una de las maneras que yo juego con mis pacientes para decir que han usado o no han usado el plano. Cuando hay un plano de relajación, una pacificación neuromuscular, y uno suavemente le abre la boca, el paciente que tiene musculatura pasiva es muy fácil de manipular contra el otro, el tenso, el paciente que cuesta mucho manipular. Reflejo miotático del massétero. Recuerden esto cuando ustedes están haciendo desoclusiones laterales, cuando ustedes dejan menos de 1,5 milímetros de separación en los molares cuando hacen guía canina, el reflejo miotático mantiene la contracción y hace que este músculo se contraiga. Es un reflejo no es polisináptico, es monosináptico, es causa y efecto. Es el que está funcionando. Es interesante, tiene aplicación clínica el saber esto. A su vez, cuando estamos frente al reflejo nociceptivo, que es un tipo de reflejo inhibitorio, que es en el fondo el que nos protege cuando, por ejemplo, estamos comiendo y nos sale una piedrecita en el sushi, en el arroz, en lo que fuere. ¿Y por qué no nos rompemos los dientes? ¿Por qué nos seguimos haciendo? Porque afortunadamente existe
un reflejo en este caso polisináptico que requiere de una interneurona. Y esa interneurona es la que impide la contracción. Es un reflejo que inhibe la conducción y por lo tanto se traduce en relajación. Esto es lo que explica claramente que cuando nosotros hacemos un desoclusor anterior y separamos las zonas posteriores, ese reflejo hace que nosotros no apretemos. El tope anterior genera un reflejo nociceptivo, es icón polisináptico con una interneurona que inhibe, por lo tanto se produce relajación. Y eso es claramente una capacidad que esta neurona intercalar que inhibe a la motoneurona a hacer la contracción. A veces protector, sí, y a veces no, porque en la práctica también tiene que entenderse estos reflejos como una suerte de capacidad de adaptación. Dependiendo de cómo se adaptó esa musculatura, puede ser protector o puede ser el gatillante de una disfunción, de un dolor, de una área de miospasmo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, sabemos, funciona a través de la mecanorecepción. Estos son propioceptores y estamos llenos de propioceptores. El músculo propiamente tal tiene dentro de la fibra muscular, y lo vamos a comentar más adelante, propiocepción a nivel más íntimo, a nivel casi de la microfibrina. Pero la gran mayoría de la propiocepción de los mecanorreceptores de nuestro sistema están en el ligamento periodontal. Ahí, el 80% según Shore está ahí. Por eso que es tan importante lo de la oclusión. Porque si bien hay en los usos musculares, como decíamos, hay pulpodentarios, intradentarios, articulares en la cápsula, la mayor cantidad de propiocepción se encuentra intrabucalmente en los ligamentos periodontales y la mucosa oral. Ahora, uno de los elementos interesantes a nivel más intracelular son los órganos tendinosos de Golgi, que son los que regulan muchas veces esta posibilidad de intercambio de iones de calcio que son los que generan la contracción. Y es por eso que aquí hay fenómenos adaptativos que pueden ocurrir y en algunos otros individuos no, porque no tienen a veces genéticamente la susceptibilidad para esa adaptación. Le faltan herramientas. Estos receptores son intracelulares y aquí los tenemos, los de Ruffines, los de Walter Pacini, los conocemos desde la biología que estudiamos en la universidad. El órgano tendinoso de Golgi es genial, en el retículo plasmático, cómo genera estos intercambios mayores o menores. Abajo los ven representados, pero fundamentalmente lo interesante es que todos esos receptores tienen una localización determinada, la mayoría, como les decía, son en el ligamento periodontal, y la función que determinan, presión, la posición mandibular está determinada por los receptores de los ligamentos que sostienen el sistema, etc. Lo interesante es que es nuestra musculatura, está ahí dispuesta de tal manera de generar equilibrio. La primera función, diría yo, general de toda la musculatura en la cara, pero no solamente en la cara, en todo el cuerpo, es que esta musculatura está ahí para unirse a nuestra estructura ósea, perdón, a nuestra estructura ósea, para darnos estabilidad musculoesquelética. Y la cara es un buen ejemplo de eso. Aquí tenemos equilibrios dados que permiten no solamente el que todos los movimientos y la actividad muscular es sincrónica para que haya
trabajo de los elevadores, tienen que relajarse los depresores y viceversa. Todo es sincrónico entre un lado y el otro y entre la actividad que tienen y todo esto a través de inserciones musculares. Y hay dos tipos de inserciones musculares, fijas al hueso, al periosto a través de los tendones y libres en los tejidos blandos. Todos nuestros músculos tienen esas particularidades y son parte de escenario general músculo-esquelético que permite, por otro lado, estar erguido, estar sentado y que mi cabeza no caiga, sino porque está, aunque pendiente de solo la relación entre la vértebra 1 y 2, o sea, entre el atras y la unión con el occipital, y a través de la odontoides, la segunda vértebra, poder estabilizar todo esto, pero eso en la parte ósea no estabiliza nada, son los músculos los que generan esta gran estabilización. Ahora, ¿qué rol juega la musculatura en la génesis de los problemas funcionales? Bueno, como estructura que es, si no se adapta biológicamente a su función, a su carga, a lo que el sistema le imprime, va a ser disfunción. Y la disfunción es en base a dolor. La inflamación, el dolor. Hay varios tipos de problemas en el músculo y que los vamos a ver en una siguiente cápsula para entender cuáles son la fisiopatología de la cocontracción, por ejemplo, del mioespasmo, del punto gatillo, de los dolores reflejos. Pero en general, entonces, entendamos que la musculatura, todos estos músculos masticatorios, no son sino músculos estriados, igual que todo el resto de la musculatura, y que están ahí dispuestos para hacer una función determinada. Y va a depender del tipo de inserción, por ejemplo, tomen el temporal, que se inserta en la calota, en los huesos parietales, en la línea circunferencial alta y pequeña, y que viene adelante a insertarse en un largo tendón a la coronoides. Y a partir de ahí genera, ¿no es cierto?, una actividad determinada. El tipo de músculo determina finalmente lo que va a hacer en el organismo. Y esta lámina es la que mejor representa el concepto de estabilidad músculo-esquelética, tanto en el área cérvico-facial, y por eso que nuestra cabeza está donde corresponde, claramente equilibrada por musculatura lateral, anterior y posterior, que nos genera un círculo a través de las inserciones bajas en la clavícula, en el omóplato y arriba en el occipital, en la mandíbula. Todo eso nos provee de la estabilidad necesaria y que en el resto del organismo obviamente queda aún mucho más claro. Esa es la estabilidad músculo-esquelética que nos permite toda la función corporal que hacemos y que no la permite a través de cualquier estructura, ¿no? Aquí hay una arquitectura íntima del músculo que depende de ella qué es lo que va a hacer. Fíjense qué interesante, el músculo ahí está representado en el bíceps, es básicamente un músculo, una gran cantidad de fibra muscular que nosotros podemos observar, pero dentro del músculo hay fascículos y dentro de cada uno de los fascículos hay fibras musculares. Esas fibras musculares pueden ser de varios tipos. Hay, yo diría, dos grandes tipos, pero hay uno subdividido. Por lo tanto, hay casi 3 tipos de fibra muscular. Pero no solo eso, dentro de la fibra muscular hay toda una organización que termina en un sarcómero, que está rodeado de estructura sarcoplásmica, donde están las mitocondrias, donde están las microfibrillas.
Y finalmente, más íntimamente, y lo vamos a ver, donde se produce realmente el intercambio iónico para hacer la contracción y relajación. El músculo no hace otra cosa, se contrae y se relaja. Se contrae y se relaja. Y aquí ven representado una antigua foto de un uso muscular, de un músculo estriado, por cierto, donde vemos que tiene múltiples posibilidades de conexión neuronal, donde le llega aferencia y salen eferencias hacia los centros superiores para poder establecer esta contracción o relajación. Estamos hablando dentro del uso muscular, hay propios sectores. Y si vamos a la organización más íntima, aquella de la fibra muscular, que como ven, y vamos a saber más adelante, puede ser de varios tipos, pero dentro de cada una de estas fibras hay un sarcolema que es el que rodea toda esta fibra, y adentro están una conformación, una arquitectura donde están los túbulos, las mitocondrias, los miofilamentos, que finalmente se traducen en la microfibrilla. La microfibrilla es estas líneas que parecen como un código de barra y que son básicamente eso, un entrelazamiento, como si fueran mis dedos, en que se contrae y se relaja, se contrae y se relaja, todo a expensas fundamentalmente de la información que le llega al sarcómero a través del intercambio iónico. Y por eso es que el tipo de fibra muscular es muy importante para entender lo que nosotros vamos a finalmente a ver en clínica, de tener un músculo relajado o un músculo contraído. La capacidad de adaptarse de ese músculo a la demanda funcional es lo que hace la diferencia entre si hay un trastorno o no. Un trastorno referido a dolor, a espasmo prolongado, a un centro gatillo. Y aquí vamos a ir a el tipo de contracción, porque tenemos dos tipos de contracciones en el músculo. Acuérdense que lo que hacemos es contraer, relajar, contraer, relajar. Cuando el músculo se contrae y ejerce su presión, su fuerza, está haciéndolo de dos maneras. Es la contracción isotónica e isométrica. La isotónica, aquí el músculo, el tono del músculo no cambia, por eso se llama isotónica. Aquí el músculo se acorta, el músculo se acorta en dimensión, pero la tensión de cada parte de la fibra muscular se mantiene. Normalmente ocurre esto como un movimiento pasivo. Hay una inserción dura y la otra libre. Es pasivo. El mejor ejemplo, el que aparece ahí, el massétero, cuando tú abres la boca, producto de la relajación de los elevadores y la contracción de los suprayoideos, abrimos la boca, como ella lo está haciendo ahí, el massétero no está actuando, pero ahora se contrae y lleva la mandíbula pasivamente, no se acorta, pasivamente la lleva a oclusión. Eso es una contracción isotónica. Es más bien un acto pasivo, pero se contrae el músculo. Lo que no hace es acortarse. La otra tipo de contracción es la isométrica, donde aquí ocurre algo distinto. Aquí sí ocurre resistencia al movimiento. Miren el atleta que está pendido en la argolla, y eso significa que todo su cuerpo está haciendo por la fuerza de gravedad, él está sosteniendo. Eso es lo mismo que está haciendo nuestra paciente con elástico. Aquí lo que tenemos es una contracción isométrica.
Acá están fijos los dos extremos por la resistencia y por lo tanto aumenta la tensión de la fibra, estresas la fibra y va a depender entonces del tipo de fibra la capacidad de adaptarse a este ejercicio. Aquí la actividad es estática, está resistida. Miren los atletas, hagan presión con el puño y traten de abrir la boca. La actividad es más bien estática, pero claramente va a alterar la función del músculo. ¿Y qué va a pasar? Aquí vamos a tener un problema de metabolismo aeróbico versus anaeróbico. Y aquí va a ser mucho más anaeróbico, porque no voy a estar moviendo, no voy a tener llegada de oxígeno. Y ese tipo de contracción es la que se requiere en algunos momentos, donde ese tipo de oxigenación no está presente, y aquí es donde uno lo estresa. Estresa el sistema, estresa el músculo. Por eso es que en la práctica, cuando hacemos examen y nosotros queremos estresar el músculo para saber si duele, para despertar un punto de gatillo, tenemos que hacer examen con contracción isométrica. Por eso es que tenemos que hacer que el paciente por 80 segundos, 60 segundos, mantenga presión y ustedes impiden que abra la boca o impiden que lateralice para los músculos pterigoideos, etc. Examen muscular isométrico. ¿Para qué? Para que ahí, por la consecuencia de la mala circulación, el acúmulo de productos de desecho, o sea, un metabolismo anaeróbico, venga en la respuesta sintomática. ¿Por qué? Porque al no poder eliminarse, porque no existe una gran irrigación, se genera eso. Ahora, claramente, el tipo de contracción hace una gran diferencia, pero ¿de qué depende ese tipo de contracción y de qué depende lo que más me importa? Que es la capacidad de adaptarse de ese músculo a lo que le estoy obligando a hacer. ¿Por qué en un bruxómano que tiene grandes estructuras maceterinas él puede hacerlo y no disfunciona? Los comedores de chicle, todo, ¿por qué tengo grandes los que hacen pesa y que generan grandes bíceps, grandes espaldas, los nadadores? ¿Cómo se adapta su musculatura? Contrariamente a los otros que generan grandes dolores y grandes problemas disfuncionales porque ellos no se adaptan. Bueno, no nos olvidemos primero que siempre va a haber una condición propia genéticamente establecida de capacidad de adaptación, pero después de eso, que bueno, eso es muy importante, pero además de eso, el tipo de músculo, el tipo de fibra muscular hace la diferencia. Y aquí vamos a entrar entonces a conversarles que existen a grandes rasgos dos grandes tipos de fibra. Uno de conducción lenta y otras de conducción rápida. La fibra de conducción, todo músculo estriado, todo, en cualquier parte del organismo, los músculos masticadores no son una diferencia. Y el tipo de fibra que tenga ese músculo va a ser el que influya en esta capacidad de adaptación, porque cada fibra tiene una capacidad determinada de contracción y relajación. Ya les hemos contado en qué forma se contrae y se relaja isotónicamente o isométricamente, pero el tipo de fibra es el que permite que yo me adapte. Entonces tenemos una fibra lenta, le llaman blanca, tipo 1, y una fibra roja, rápida, tipo 2. Obviamente contrapuesto. Una lenta y una rápida. Una roja y una blanca. ¿Por qué roja? Porque tiene más sangre, más oxigenación, requiere de hemoglobina y eso tiene un pigmento rojo. Por eso es más roja. Si ustedes ven el músculo va a haber uno pálido y el otro bien rojo. Todos nos hemos comido un rico músculo estriado. Y, por cierto,
también le llaman tipo 1, tipo 2. Veamos las características de la de tipo 1, que es esta fibra lenta, roja, que básicamente tiene algunas características muy concretas, muy concretas. Conducen en forma lenta porque tienen la mitad del diámetro de las fibras rápidas. Y por lo tanto se demoran 3 veces más tiempo de hacer la misma conducción. En general, los músculos se estudian por la área transversal, entonces el espesor del músculo hace la suma de estos usos musculares y por lo tanto la fuerza que genera. Aquí, en este tipo de fibra dentro de ese músculo, tenemos un diámetro muy pequeño y conducen mucho más lentos. Ahora, ¿por qué decíamos que son rojas? Porque requieren, para continuar trabajando, requieren de oxígeno, pero tienen una gracia, pueden trabajar por tiempos prolongados. El músculo lento, o sea, el tejido de fibra muscular lenta, necesita de una gran cama vascular. La red de capilares tiene que ser muy, muy grande y ahí es donde se ve rojo por esa mismo, por lo que le decía de la proteína globular, que básicamente se degrada y tiene pigmento rojo. Necesita de oxigenación. Aquí tenemos un trabajo aeróbico, claramente aeróbico. Si no le aportamos oxígeno, esta fibra no va a andar bien. Y, de hecho, las reservas que tiene de oxígeno son súper eficientes y para hacerlas eficientes, las mitocondrias son muy importantes. Estas están mucho más llenas, estas fibras musculares, de mitocondrias, porque claramente pueden construir generando ATP para que puedan seguir y sean capaces de adaptarse a esa demanda de tanta contracción. Y por lo tanto, no pueden tener un metabolismo anaeróbico y por eso que están rodeadas de esta cama vascular. Las mitocondrias lo que hacen es la degradación de los lípidos almacenados en el glucógeno. Por eso que este tipo de fibra tiene reservas bastante limitadas de glucógeno, porque lo consumen, lo consumen. Y ahí es donde las mitocondrias son las fundamentales para poder bombear iones cálcicos a estas fibras y que puedan finalmente darle la energía a ATP, a esta fibra y seguir actuando en su contracción. Esa es la característica básicamente. Ahora, si lo tratamos de aplicar a la clínica, que yo siempre trato de generar estas uniones hacia la clínica, obviamente que en el bruxismo, vamos a tener muchas de estas, porque tienen un mecanismo aeróbico, decíamos. Está súper bien desarrollado y como resultado de eso, que siempre le están aportando el oxígeno, son muy resistentes a la fatiga, que es lo que necesita un músculo en un bruxómano. Tener mucha fibra tipo 1 para no caer en disfunción y ser capaz de resistir a la fatiga. Aquí, claramente, la fibra tipo 1 es la que mejor se puede adaptar. Y eso es lo que ocurre en el bruxismo. Tienen una gran capacidad estos músculos elevadores de adaptarse a una mayor demanda funcional porque pueden pelear mejor con la fatiga. En general, la mayoría de los músculos, y los vamos a ver finalmente en esta presentación, más o menos la distribución de fibras tipo 1 en los masíteros, en los temporales. Pero como resumen, en bruxismo, gran cantidad de fibra tipo 1. La fibra rápida, la otra, la blanca, la que no es roja, la que no tiene esta cama vascular, depende
claramente más de un trabajo anaeróbico. Y la conducción es rápida. Aquí la fibra propiamente tal es más larga y conduce rápidamente. Se puede contraer ahí, dice, hasta en 0,01 segundo o menos a partir de la estimulación, imagínense. Aquí necesitamos fibras grandes, gran tamaño, gran diámetro, a diferencia de las otras, y contienen mucha microfibrilla, mucha, por eso que conducen rápido, son muy densas, la capacidad, la estructura es muy densa en microfibrilla. Por cierto que aquí el aporte no es el oxígeno, sino el glucógeno. El glucógeno es el que la fibra anterior, la fibra tipo 1, siempre está al límite de la reserva, aquí tienen grandes reservas de glucógeno. No hay mucha mitocondria, es básicamente glucógeno. Y claramente es muy efectiva su contracción porque como toda contracción depende del número de sarcómeros, mientras más sarcómeros o usos musculares hay, mayor es la contracción, evidentemente que es, en este caso, hay muchos sarcómeros y por lo tanto es directamente proporcional a la contracción. Estas son fuertes contracciones, pero por corto periodo de tiempo. Fuertes contracciones, pero por corto periodo de tiempo. Que sea tipo 2A y tipo 2B tiene que ver con, a veces le llaman M, tiene que ver con que hay una especie de transición, diría yo, entre la fibrotipo 1 y la 2A y B, porque la tipo 2B tiene más oxígeno, tiene más de fibra lenta, entonces tienen una transición. Para efectos fisiológicos están divididos como están, y dejémoslo así, habría una fibra tipo 2A que no tiene resistencia a la fatiga, ya lo dijimos, se agotan rápidamente porque sus contracciones requieren de mucho ATP en cantidades masivas, porque son muchos los sarcómeros, es muy denso, y por lo tanto le quitan al glucógeno y no pueden durar mucho, tienen un metabolismo anaeróbico, por lo tanto no van a ser de contracciones prolongadas. A diferencia, y se llaman blancas porque tienen ese color, porque no tienen mucho gama vascular, son glucolíticas porque se generan o mantienen, quitan la energía del glucógeno. Tienen harta cantidad de glucógeno por eso mismo. Aquí, entonces, estamos claros que estamos hablando de una fibra que es anaeróbica, de un tipo de fibra que tiene gran retículo sarcoplásmico. Por eso es que al tener un gran retículo libera iones mucho más rápido, en gran cantidad, y por eso iones de calcio, y por eso se produce la contracción. Y la contracción es fuerte, es efectiva. Por supuesto que hay recaptación rápida también para generar la próxima contracción. Y las 2B serían estas intermedias que yo les decía y que en el fondo generan una interfaz entre lo que son las fibras tipo 1 y las fibras tipo 2. Siguen siendo estas consideradas una fibra de conducción rápida, sigue siendo su metabolismo más anaeróbico que aeróbico, pero están también más cerca de las otras porque tienen mayor red capilar y por lo tanto no son tan blancas y es una especie de transición. Y ahora uno puede entender clarito por qué Usain Bolt tiene la estructura atlética que es capaz de en 100 metros planos ganarle a todo el mundo y los kenianos o los maratonistas son tan flacos, tan larguiluchos.
Son larguilíneos de estructura muscular muy diferentes, son de piernas largas, de sus gemelos casi no se notan, en cambio los corredores de poca distancia tienen una estructura corporal enorme. Básicamente es el tipo de músculo, el tipo de fibra muscular. Algunos que, si ustedes ponen a correr a Usain Bolt más allá de, no sé, de 1 kilómetro, está mal. El otro puede correr 42 kilómetros, pero pon al de 42 kilómetros a correr 100 metros planos. No puede ser. Y eso en cara, en nuestro aparato estomatognático se traduce en lo mismo. Exactamente lo mismo. El tipo de músculo, el tipo de fibra hace la capacidad que tenemos de responder o de disfuncionar porque no haya capacidad de adaptación. Y eso es lo que ocurre con la, por ejemplo, demanda de lo que hace el bruxismo. Si no tengo fibras tipo 1 en suficiente cantidad en mi musculatura, lo más probable es que yo no tenga la capacidad estructural dentro del músculo de poder adaptarme. Más allá de mi información genética, más allá de las otras situaciones. Y por eso que considero, y yo creo que con esto termino, útil como información general decirles que, por ejemplo, en el temporal, en la porción anterior tiene fibras tipo 1 y tipo 2B, estas de transición. Y en las fibras medias tiene un 30% y en las posteriores un 70% respectivamente de fibras tipo 1 y 2B. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el temporal? Fibras tipo 1 y 2B. O sea, fundamentalmente son las aeróbicas, son las de conducción lenta, que tienen mayor capacidad de oxigenación, y en las partes anteriores vamos a tener fundamentalmente esa fibra y en la zona media solo el 30% y volvemos a tener 70% en las zonas posteriores. En el macétero, ¿qué tenemos en el macétero? Bueno, en el macétero superficial, que es el de inclinación más posterior, tenemos fibras tipo 1 en un 80%. ¿Ah? Y por cierto que el resto en un 20%. Y en la porción profunda, las tipo 1 son un 70%. Lo sospechábamos, ¿no es cierto? Lo sospechábamos, claramente sí, por el tipo de función muscular y el rol que juega en la cara. Aquí tenemos el pterigoideo medial, donde tenemos en un 75% fibra, se parece mucho al macétero, y un 25% de la contracción rápida. Aquí claramente tenemos fibras tipo 1 dominando estos dos músculos muy sincrónicos, uno por dentro y otro por fuera de la rama mandibular. En el pterigoideo lateral también el 80% es de tipo 1. Aquí tenemos claramente un músculo que tiene que hacer mucha fuerza para llevar el cóndilo con su contracción a la parte contralateral. Entonces, podríamos decir que la mayoría de los músculos masticadores están conformados con fibras tipo 1, y que por lo tanto es posible de entender que se adapten mejor. Son músculos de resistencia. Evidentemente, no significa que no caigan en disfunción por sobredemanda o porque no tienen la capacidad de adaptación del punto de vista genético o porque hay alguna alteración por alguna enfermedad general o por hormonas que hacen que la capacidad de adaptación baje. En ese caso, esta demanda, la alta demanda del sistema masticatorio, que es un sistema mecánico, es el que hace que caigan en disfunción. Nosotros vivimos en un sistema mecánico.
lo que normalmente estamos haciendo es una palanca de tercer orden con un fulcro a nivel de la articulación, pero claramente nuestra musculatura está ahí para generar no solamente el equilibrio que significa mantener erguida nuestra cabeza, sino para determinar la función masticatoria. Yo claramente creo que es una maravilla en términos de criatura, de construcción del ser humano, de la manera en que somos, y la bipedación es sin duda muy importante en la distribución de nuestra musculatura y la función que genera de equilibrio perfecto en nuestro sistema. Ahí yo pongo esta radiografía porque claramente dice mucho, cómo en toda nuestra cabeza y cara está pendiendo en esa articulación. Básicamente, ¿por qué? Porque hay fuerzas tensibles, y estas fuerzas tensibles están acá, distribuidas con un 50 y 50. Estos son esquemas de Mariano, 50 y por 50%, a derecha, a izquierda, atrás y adelante, para que con esta estructura esquelética podamos tener finalmente una distribución y un equilibrio músculo-esquelético. ¿Basado en qué? En músculos que tienen fibras determinadas que hacen que sean más resistentes a una u otra cosa. En un resumen, para terminar la cápsula, igual que cualquier otro músculo estriado de la economía, no hay ninguna diferencia, es nuestro sistema masticatorio y sus características estructurales, que son fundamentalmente, como hemos aprendido, fibras tipo 1, le dan al sistema la posibilidad de poder defenderse, poder adaptarse a esta tremenda carga, estrés mecánico que significa el sistema masticatorio. Ahora, por cierto, que puede cada uno de estos músculos ser asiento de dolores intrínsecos o referidos. Hay dolores que en el músculo pueden tener una génesis muy alejada, tan alejado como un infarto al miocardio que da dolor mandibular, o un dolor referido desde la génesis muy lejano a donde está en la zona de dolor, y por cierto que también tenemos mioespasmo, cocontracción y puntos de gatillo, que son los que estudiaremos en una cápsula específica para estudiar esas alteraciones de la musculatura masticatoria. Con esto termino. La cápsula se puede haber alargado un poco más, pero como siempre les digo, esto es para que tú lo revises una y otra vez, no te compliques, no lo tienes que hacer de una, es para que aprendas. Nuestra única intención en BioFirst Concept es eso, compartir con ustedes el conocimiento, porque no sirve saber si no lo entregas. Ningún conocimiento te pertenece, es de todo el mundo. Compártelo. Si no es correcto, el que recibe decide. Ahí es donde está la magia de todo esto. Lo que yo he dicho no tiene por qué ser verdad, es lo que he estudiado y es lo que he experimentado, lo que uso en mi clínica y es lo que genuinamente, honestamente, pongo a tu disposición. Muchas gracias.